Damos la bienvenida a la licenciada Carolina Jaramillo. Ella es comunicadora, especialista en relaciones públicas y es también investigadora social. Carolina, muy buenos días. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre este proceso de definiciones políticas que aún no culmina en Ecuador. Hacia mediados de la próxima semana recién tendremos un panorama más claro. Bienvenida. Muy buenos días, Gustavo. Qué gusto saludarle, nuevamente estar en este espacio. Bueno, yo creo que si bien ha llamado poderosamente la atención nuevamente de los medios de comunicación, de los analistas y también del electorado, tener hoy nuevamente una papeleta con 17 binomios que probablemente se defina, sí, con más de una decena de binomios. Creo yo que esto no es sino el reflejo del tipo de sociedad que somos, del estado en el que vivimos y el estado en el que se encuentra nuestra democracia. Finalmente, no podemos esperar menos de un tejido social que está absolutamente fragmentado, que es incapaz de dialogar y que no tiene puntos de encuentro. Digo, a mí, luego de ver cómo seguían surgiendo nombres, algunos muy conocidos, como ya lo mencionaban en la introducción que hacían ustedes previo a la entrevista, algunos muy conocidos, con vasto recorrido político, y otros que francamente ninguno de nosotros, incluso quienes estamos en el círculo, por decirlo de alguna manera, más informado del país, que hacemos opinión, que trabajamos, digamos, en el ámbito político, jamás hemos escuchado de ellos. Yo creo que esto es un reflejo, ¿no? Esto no es un síntoma, por así decirlo, y si bien renegamos de que en países del primer mundo haya muchísimos menos candidatos a la presidencia de la República, creo que debemos pensar seriamente que esto es el reflejo de la sociedad en la que estamos viviendo. Ahora mismo el tejido social está absolutamente fragmentado, como ya lo dije, y somos incapaces de dialogar. Esa incapacidad de diálogo de la sociedad ecuatoriana se ve reflejada en la incapacidad de diálogo de las diferentes tiendas políticas, que hoy tenemos 17 binomios diciéndonos prácticamente lo mismo, Gustavo, porque si uno hace un repaso por las distintas entrevistas que ya están haciendo los voceros, tanto los candidatos a presidente como a vicepresidente, en los distintos medios de comunicación, todos nos están vendiendo la misma fórmula, los problemas, la solución a los problemas que tiene el país, y ellos son los escogidos, ellos son los adalides de la lucha contra la corrupción, los adalides que tienen la solución para la crisis de inseguridad que vive este país. Entonces, creo que esa es mi primera impresión ahora mismo de esta papeleta que es enorme, ¿no? Que tiene 17 binomios y que más allá de quejarme, más allá de decir que esto es impresentable, yo creo que hay que hacer una autocrítica, ¿no? Una autocrítica como sociedad y como Estado. ¿Qué decir con respecto a las convicciones políticas de la gran mayoría de precandidatos? Esta semana dialogábamos con la asambleísta Sofía Sánchez, cabe decir, una de las más destacadas aquí en la provincia de La Suay, pero que ha generado muchas inquietudes en cuanto a su transición política. Empezó con uno de los movimientos locales aquí en la ciudad de Cuenca, luego fue parte de Pachacutic, apoyando a Yacu Pérez en un movimiento de izquierda, transitó a Construye con Fernando Villavicencio, luego llegó a la asamblea nuevamente con Construye, se desafilió, se autoetiquetó como independiente y ahora será candidata por el Partido Social Cristiano. Ella señala que no son temas de ideología, que eso es secundario, que la ideología no es uno de los problemas que importen en el país. O está el caso de Carlos Rabascal, con su trayectoria de comunicador del correísmo, llegó a ser candidato a la vicepresidencia de la República, ahora está nada menos que con Izquierda Democrática, otrora uno de los más prestigiosos partidos de centro izquierda del país. Carlos Rabascal se autodefine como progresista y dice eso no quiere decir que no tenga ideología. ¿Cómo entender qué es lo que ofrecen como visión de país candidatos con un discurso tan indefinido? Bueno, yo creo que hay que hacer una diferenciación, ¿no? Me parece que son casos distintos. Me parece, Gustavo, que hace
digamos, toma un buen ejemplo para si quisiéramos extrapolar lo que sucede en la política ecuatoriana cuando tomamos el ejemplo de la asambleísta Sánchez, ¿no? Su transición, digamos, entre las distintas tiendas políticas, pero además, digamos, esta facilidad o esta flexibilidad ideológica con la que ella se ha manejado en su trayectoria política, creo que es nuevamente digamos, un buen ejemplo para mirar qué es lo que pasa con un gran porcentaje de políticos en el Ecuador, que además, nuevamente, digo, hacen uso de cómo está establecida el sistema de partidos en el Ecuador y cuál es el estado real de la democracia en nuestro país. Porque finalmente, el acudir a este discurso desgastado de la ideología no importa, la ideología no existe, finalmente es una contradicción en fondo y en forma. Cuando se hace esta aseveración, y me parece que es importantísimo decirlo, importantísimo mencionarlo, lo que estamos diciendo es que no tenemos ideas. Y eso es gravísimo, porque finalmente la palabra ideología proviene de tener ideas, ¿no? De cómo yo, como ser humano, como político, como ser social, estoy entendiendo el mundo y cómo pienso y cómo promuevo en el caso de estas personas las ideas que quiero llevar a cabo en el ejercicio del poder político. Entonces, y aquí, bueno, digamos, una cuña, si puedo decirlo, para su audiencia. Cuando los políticos nos dicen no tengo ideología, nos están diciendo que básicamente no son capaces de producir ideas, no tienen esa capacidad de producir ideas. Y un ser humano con incapacidad de producir ideas es algo que francamente yo creo que no existe. Entonces, no existe o básicamente están queriendo escondernos cuál es el sitio desde donde piensan, ¿no? El sitio desde donde sienten y entienden la realidad del Ecuador y digamos, la realidad del mundo, ¿no? La realidad social. El caso de Sofía creo que a mí me parece, insisto, como un caso emblemático que nos ayuda a entender cómo hay diferentes del caso de ella y el caso de otros políticos en el Ecuador, cómo hay una suerte de mercado, ¿no? Una lógica transaccional, sobre todo en la Asamblea Nacional, que no es de ahora, no es de siempre. Cómo la flexibilidad, como está diseñado el sistema de partidos, les ha permitido a las distintas fuerzas políticas y sobre todo a la fuerza política que llega a ser gobierno, transaccionar los votos, generándose estos movimientos, ¿no? Acordémonos, no es de hoy, acordémonos en el gobierno de Guillermo Lazo, como en su momento la asambleísta María Belén Cordero, me parece que era su nombre, ella decía abiertamente que habían iniciado una estrategia de compra de conciencias para ampliar la bancada. Hoy acaba de pasar lo mismo, ¿no? ADN inicia su gestión en la Asamblea Nacional con un bloque muy pequeñito que no llegaba a llamarse bloque, con un número de asambleístas reducido y en cuestión de poco tiempo ha ampliado este número a través de, básicamente, me parece que un ejercicio transaccional. Ojo, yo creo que no debemos satanizar el ejercicio de negociación política propio de un parlamento, porque precisamente de eso se trata el diálogo y la capacidad de llegar a acuerdos dentro del primer poder del Estado. Ahora bien, eso dista mucho de esto que acabamos de nombrar como ejemplo en la asambleísta Sofía Sánchez. No es normal y a mi criterio ni siquiera aceptable que una persona que en su momento defiende ideas del lado del progresismo, la izquierda, y que, digamos, están alineadas ideológicamente con un lado político, de pronto se cambie de camiseta, lo que nosotros en Ecuador llamamos los camisetazos, y ahora nos esté hablando de otros discursos porque resulta que las ideologías ya no existen. Lo que, como acababa yo de mencionar, es básicamente decir abiertamente que soy incapaz de producir ideas. Entonces, yo creo, Gustavo, que a la final del día el ejemplo de esta asambleísta y de otros revelan, digamos, que hay una lógica transaccional en la Asamblea Nacional que sigue funcionando, pero que además le es sobre todo funcional al poder de turno. Y esto lamentablemente se va a seguir produciendo porque finalmente los partidos políticos en Ecuador no tienen una lógica de funcionamiento político, sino una lógica de funcionamiento corporativo, donde tenemos dueños del partido y además lo que se hace es vender los espacios para que se logren, digamos,
conseguir, en el caso del primer poder del Estado, ocupar ciertas curules, pero que en el ejercicio del poder se venden al mejor postor. Y eso hay que decirlo de esta manera. A mí me parece que he escuchado a varios analistas y a varios políticos tratar de hacer una suerte de eufemismos, pero a la final del día lo que nosotros presenciamos como ciudadanos y como analistas es esto que yo estoy diciendo. Ahora bien, respecto del tema de Carlos Rabascal, a mí me parece, Gustavo, que lo que se ha producido con el anuncio de la precandidatura de Rabascal es una cuestión que no necesariamente obedece a quién es Carlos Rabascal, sino que obedece a la tienda política que finalmente decide promocionar su precandidatura, ¿no? Y si nosotros miramos, digamos, la problemática que venía viviendo ya la izquierda democrática hace algunas elecciones, la problemática interna me refiero, es un resquebrajamiento interno, ¿no? Una pugna interna que no han logrado resolver y que se venía evidenciando desde hace al menos la elección pasada, cuando luego de un triunfo importante, arrastrados por la votación que tuvo en su momento el señor Herbas, no supieron administrar, digamos, la bancada que llegaron a tener en la Asamblea Nacional. Ahí ya podemos ver que, digamos, la izquierda democrática no sabía gestionar o administrar un conflicto interno. Entonces, independientemente de que el precandidato sea Carlos Rabascal, yo creo personalmente que el tema de izquierda democrática es un tema interno, ¿no? Es un tema interno que ha generado un conflicto que hoy se lo endosan, digamos, a Carlos Rabascal. Y que me parece que no hay la misma incoherencia, digamos, el mismo discurso vacuo del que estamos hablando de ciertos asambleístas en la postura de Rabascal, ¿no? Rabascal se ha declarado desde hace mucho tiempo un hombre de lado progresista y en efecto, quienes hemos de alguna forma seguido su trayectoria, sabíamos que él nunca militó, nunca estuvo afiliado a Alianza País, ¿no? Pero llegó a ser su candidato a vicepresidente. Sí, sí, como una alianza, igual que hoy es Diego Borja, ¿no? Uh-huh. Bien, veamos también la opinión de otra candidata, Andrea González. Ella fue candidata a la vicepresidencia con Fernando Villavicencio. Hoy es candidata o precandidata a la presidencia de la República con Sociedad Patriótica. Y ella se ha referido a las otras candidaturas señalando que entre esos 17 ve a 10 candidatos que están relacionados con el correísmo. Por otra parte está el Partido Social Cristiano con 3, me parece que 4 candidatos de ese partido presentándose en diferentes propuestas. Está el propio presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, está el señor Topic, está Henry Cucalón y alguno más que se escapa por allí, que también se lo ve como 4 aristas del Partido Social Cristiano presentándose con diferentes partidos, movimientos y como diferentes opciones. Sí, bueno, a mí me parece que la apreciación de la candidata Andrea González es una apreciación que la he escuchado en varias voces, pero que me parece que sobredimensiona también el clivaje correísmo y anticorreísmo, ¿no? O sea, creo que hay una tendencia arrastrada durante ya varios años a entender el Ecuador dentro de esta dicotomía, ¿no? El correísmo y el anticorreísmo, el poder que tiene el correísmo de infiltrar a las tiendas políticas y todos los candidatos que no le gustan al anticorreísmo son correístas. Y digo, a mí me parece que son análisis algo reduccionistas, ¿no? Porque finalmente creo que luego de haber tenido un ejercicio de gobierno como el que tuvo el correísmo de tantos años, es apenas y normal que surjan figuras bueno, que tomen caminos distintos, que quieran, digamos, promocionar y tener una vida política a través de otras tiendas políticas. Digamos, y que en ese camino se manifiesten por ideologías la misma que promulga la Revolución Ciudadana u otras, ¿no? Yo creo que la lectura de González le otorga unos, si quieren, no sé,
nuevamente un poder que yo me cuestiono si el correísmo sigue teniendo. ¿Y por qué hago esta reflexión, Gustavo? Me gustaría a mí hacer, digamos, yo he encontrado 4 hitos importantes en este proceso, digamos, que estamos viviendo, ya, digamos, de un proceso electoral, porque si bien las elecciones se celebrarán en febrero, la primera vuelta, y en marzo de darse una segunda vuelta. Yo creo que hay 4 hitos importantes, ¿no? Y que de alguna forma marcan una diferencia de lo que hemos venido viviendo durante los últimos procesos. El primero es que entra el gobierno a participar como candidato en la figura del presidente Noboa, y lo hace con las mejores posibilidades. Y eso es algo que no veíamos hace al menos algunas elecciones, ¿no? No fue el caso de Lasso, por ejemplo, y asimismo, digamos, creo que eso marca una diferencia importante. El presidente Noboa entra con una intención de voto, si no me falla la memoria, entre 32 y 33 votos, que lo coloca por encima de las otras opciones. Es un hito que marca algo importante. Por otro lado, eso supone también que luego de varias elecciones, el correísmo, que estaba acostumbrado a entrar como la primera opción en las investigaciones, al menos en los últimos procesos electorales, por primera vez no entra como favorito. Y esto conecta con lo que usted me preguntaba, nos revela que el voto duro del correísmo ha caído y hoy está marcando entre 19 y 20 puntos. Entonces, creo que eso debe, digamos, afinar los análisis que hacen los analistas y los candidatos, ¿no? El momento de, digamos, arrogarle al correísmo todos estos superpoderes y queremos de que ahora tiene 10 de los 17 candidatos. Me parece que no es así. Por otro lado, yo creo que la inseguridad es otro de los hitos que de alguna forma van a ser definitorios en este proceso electoral. Y la inseguridad como un tema de campaña, pero también como un factor que a mí como elector me va a llevar a tomar ciertas decisiones. Porque a diferencia de la elección pasada, que por primera vez en el Ecuador asesinaron a un candidato presidencial, yo creo que este proceso electoral tenemos mucho más conciencia, la sociedad ecuatoriana, de que los grupos de delincuencia organizada no solo están rondando el proceso electoral, sino que con todo lo que se ha conocido de los procesos en fiscalía, creo que hay mucha conciencia de que la narcodelincuencia ha infiltrado los partidos políticos, ha infiltrado el sistema de justicia, la política. Entonces yo creo que ahora mismo la inseguridad va a jugar un papel determinante y habrá que escuchar qué nos traen las ofertas de campaña y cómo se decantan los electores. Y creo que también un cuarto hito sería el debate. Lo que se piloteó en la elección pasada y que muchos de los analistas vimos por primera vez que el debate pasó de ser de alguna forma no tan importante en la toma de decisiones. Creo que en esta elección el debate va a jugar un rol muy importante, tanto para los equipos de campaña cuanto para los electores. Y digo, me ha parecido importante como mencionar estos 4 hitos que personalmente, digo, me he puesto a reflexionar sobre qué ha caracterizado o qué caracteriza este proceso electoral, porque creo que en ello se puede o he podido evidenciar que esta sobredimensionada forma en la que los analistas o algunos políticos quieren separar o dividir al Ecuador entre correísmo y anticorreísmo, sigue quedando corta, Gustavo. Me parece que no abastece lo suficiente para poder alumbrar y para poder entender los hechos que estamos ahora mismo viviendo. Claro, al momento lo que predomina, sin embargo, y esto de acuerdo con estudio de grupos focales dicho por Sedatos, compartido en redes sociales por Ángel Polibio Córdoba, hay una altísima indecisión del electorado. Él señalaba que se rompe récords, que desde el año 1974 no se había registrado un índice superior al 75% de indecisión, que es lo que dice se ha detectado en este momento, llegando a un 80% en los sectores rurales del país.
Sí, así es. CEDATOS y Comunicaliza también manejan datos que, digamos, en las preferencias electorales superarían en este momento a la intención de voto que tiene el presidente, lo cual es normal también faltando 5 meses hasta el momento de la elección. Entonces, habrá que ver qué sucede en estos 5 meses, Gustavo. Creo que la campaña evidentemente pone sobre la mesa de los electores las ofertas, los discursos, las coyunturas que vamos a vivir. Creo que una de las características particulares que tenemos en el Ecuador cuando tenemos un presidente candidato es que también hay una operativización, una instrumentalización del Estado a favor de un candidato, ¿no? Entonces, creo que eso también va a jugar y habrá que ver qué sucede en estos 5 meses. ¿Qué podemos decir en cuanto a la fortaleza de ADN? Novoa continúa, de acuerdo con recientes encuestas, con una aceptación del orden del 55%, con una credibilidad del orden de 45%, con un 30% de intención de votos, y le ayudan también percepciones internacionales. Alguna encuestadora internacional le daba como el presidente más popular o de mayor aceptación en América. Así es, así es. Es un fenómeno importante que creo que obliga a que los analistas, a que los consultores actualicemos la forma en la que evaluamos también y entendemos a los nuevos actores políticos, porque yo creo que la forma en la que el presidente Noboa llega al poder, la forma en la que hoy mismo está gobernando, la forma en la que el presidente comunica, nos obliga a reentender, digamos, tanto a las nuevas audiencias cuanto me parece que a estas nuevas figuras políticas, ¿no? Digo esto porque creo que lo dije también en una invitación importante en la que pude participar en la Ciudad de México. Creo que estamos obligados a actualizar los métodos y los parámetros bajo los cuales evaluamos a los políticos y a los voceros en el 2020, ¿no? 2020, 30 y 40, porque creo que si lo seguimos evaluando bajo los parámetros de los 90 y los 80, vamos a seguir equivocándonos. Entre comillas, del sentido común nos diría que frente a los resultados en la crisis de inseguridad, deberíamos estar evaluándole mal al presidente. Bueno, no es lo que está ocurriendo. Los datos que usted acaba de proveernos, Gustavo, nos dicen que en efecto el presidente sigue gozando de aceptación y de credibilidad. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, yo creo que esto amerita un estudio profundo para entender este nuevo electorado, este ciudadano que tiene más formas de informarse, ¿no? La crisis de los medios de comunicación tradicionales, las redes sociales, los nuevos accesos de información, esta ciudadanía, digamos que tiene más formas de llegar y constatar la información, pero que además es una ciudadanía que está dudando constantemente, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un fenómeno interesante lo que está ocurriendo con el presidente Noboa, pero me parece también que supone una elección dentro de este proceso electoral, una elección aún más desafiante, porque creo, y ahora mismo viendo la papeleta con estos 17 binomios, me parece que ahora mismo hay figuras que sencillamente han nacido de unas coyunturas provocadas por, digamos, por colapsos, ¿no? Por accidentes, si se puede decir. La misma Andrea González, que le acabábamos de mencionar, me parece que es producto de lo que ocurrió con Fernando Villavicencio. Yo personalmente digo, no le encuentro ningún mérito político a la señora González que no sea haber acompañado a Fernando Villavicencio, que sí tenía trayectoria política, más allá de los gustos o los disgustos personales que la figura de él nos haya podido causar, era un político con trayectoria, pero digo, ella como figura política no tiene ningún otro mérito que haber acompañado a Fernando Villavicencio. Entonces, ¿cuáles son los parámetros de evaluación que vamos a tener que actualizar para entender estos nuevos fenómenos y estos nuevos políticos que hoy finalmente logran seducir a la población y tener estos buenos números de aceptación y credibilidad, ¿no? Yo ahora mismo, Gustavo,
no me atrevo a decir cuáles son esos parámetros porque me parece que a quienes ejercemos, digamos, la consultoría en política, la comunicación política, nos plantean unos nuevos desafíos, ¿no? Que sobre todo nos hacen ver cuáles son los impactos reales de estos accidentes, de estas coyunturas, de estos puntos de inflexión en la historia democrática de nuestros países que permiten emerger estas figuras, pero además mantenerse por ciertos tiempos. Bien, llegando ya al cierre, Carolina, yo quisiera dejar para su visión profesional y su agudeza una interpretación sobre estos mensajes que ha comenzado a transmitirse en decenas de medios de comunicación a lo largo y ancho del país por parte de la Presidencia de la República. ¡Cumpleaños al viejo! Respeta, que es el jefe. Enviada por nuestro amiguito que llamó la semana pasada. Ahí no, este territorio es mío. ¡Ah! ¡Eso es mío! Ah, no, eso es mío. Oye, ¿por qué te lo llevas? ¡Es mío! Sí, es grotesco, pero así se dividieron por años el país, nuestro país. En este gobierno, estas repartidas caducaron. Sin comentarios de nuestra parte, ¿qué opina usted sobre estos mensajes? A ver, me parece que están enfocados en una audiencia cautiva que está dispuesta a recibir ese mensaje, que comprende con absoluta claridad el mensaje, porque el mensaje es claro y concreto. En el primer semestre, a los estudiantes de comunicación, no sé, Gustavo, si a usted algún profesor le llegó a decir esto, a mí me lo dijeron y me lo repitieron durante el primer semestre muchas veces. El éxito de un mensaje es que un niño de 5 años te entienda con absoluta claridad lo que tú quieres decir, por más complicado que sea. Entonces, cuando nos enviaban a escribir ensayos, a practicar textos, párrafos de cosas muy complejas, recuerdo muy claramente que un profesor sobre todo me decía a mí, esto te entendería un niño de 5 años. Me lo repetía constantemente. Y yo creo que esto que acabamos de ver y escuchar es algo que un niño de 5 años entendería. Me parece que es un mensaje muy claro que está destinado a marcar un antes y un después. El gobierno ha hecho un esfuerzo importante de hablarnos sobre el nuevo Ecuador y creo que este mensaje aterriza muy bien ese mensaje. En términos de estilo, me parece que es un reciclaje de un estilo que al menos quienes tenemos estamos cerca de los 40, como en mi caso, a punto de cumplir 40, en términos de estilo me recuerda mucho al estilo que usaba la Revolución Ciudadana en sus primeros años, este tipo de puesta en escena con estos actores, con esta forma entre irónica, entre grotesca de marcar el antes y el después. Esas imágenes de los payasos en el ascensor. Para culminar... Yo creo que para los más jóvenes seguramente esto es una novedad. Para culminar, Carolina, se despejará un poco más la situación tras las decisiones políticas que se darán hasta el miércoles, que se supone reducirán en algo la cantidad de alternativas. Sí, probablemente. Yo creo, de todas maneras, como lo dije, Gustavo, al inicio de la entrevista, que tendremos más de 10 binomios. Se conoce en el mundo político que probablemente haya una alianza de izquierdas. Creo que sería una buena noticia en términos políticos, pero a la final del día, aunque se dice que la atomización de la papeleta fragmenta el voto, creo que eso es otro error. Cuando uno analiza porcentualmente las votaciones, generalmente los votos se concentran en máximo 4 o 5 binomios, ¿no? Entonces habrá que ver lo que sucede. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado. Gracias a usted, Gustavo. Salud. La licenciada Carolina Jaramillo es comunicadora, experta en relaciones públicas e investigación social. Son las 8:04 minutos.